tratando de adivinar un poco el plan que puede aplicar Milei, ambicioso y no tiene garantizado el éxito desde ya, pero vamos a ir delineándolo. A ver. Plan desactivación de la bomba para ordenar la economía. En principio, ¿qué venía planteando Milei en campaña? Bajar 15 puntos porcentuales del PBI. Ya este número fue discutido por muchos economistas, porque, bueno, él acá lo que está diciendo ahora es que acá incluye las LELIQs, que son unos 10, con lo cual habría que revisar esta cifra, ¿no? Ahora en un ratito vamos a hablar bien en qué significa. Pero básicamente hay 5 puntos en los que él se va a apoyar para bajar ese nudo gordiano de la Argentina, que es el gasto público. Bien. Que no se baja hace años. Y si querés, a ver si tenemos el gráfico de déficit fiscal, quiero que lo veas para que lo entendamos bien. A ver. Esto es, mirá, Salvador Vitele, 1960. Lo que tenés para abajo es déficit y lo que tenés para arriba es superávit. Nada. Esta es la Argentina. O sea, solamente acá, perdón que me cruzo, acá, un cachetito acá, y ahí todo el resto es déficit. Claro, ahí está resumida la historia argentina. Mirá, los 70, Rodrigazo, los 80, esto es la hiper de Alfonsín, después vienen los 90, lograste bajarlo un poco, después esto es Menem tratando de ser reelecto. Esto es la salida de la convertibilidad. Acá estuviste en default hasta 2005 más o menos, con lo cual, fíjate, ¿no? Después empezaste a pagar. Gobierno de Cristina, Macri lo bajó un poquito. Esto es la pandemia y estamos acá. Y se supone que a fin de año vamos a llegar en alrededor de 6, me decía recién Matías Schurz, en un ratito lo discutimos. Ahora, esto es hijo de una cultura argentina del gasto. Entonces acá tenés que atacar un hábito. Mira, está Matías Schurz, que es un economista que hemos invitado para... Gracias, Matías, por estar con nosotros. Gracias. Para vos debe ser normal esto. Nosotros yo que no sé de economía, me quedo impactado el nivel de... En 70 años, casi 65 años de economía argentina, vivimos en déficit, gastamos más de lo que tenemos, ¿no? Sí, esa es la principal característica, porque no es que el resto de los países del mundo no puedan hacer o no tengan déficit fiscal en algún año. Lo llamativo de la Argentina es la persistencia del fenómeno. Lo que a veces en economía hablamos de el equilibrio fiscal intertemporal. No significa que vos tenés que estar en equilibrio todos los años, pero sí tiene que haber una expectativa de que después de un año de déficit vas a volver al equilibrio o vas a volver al superávit. Cuando vos te manejás de esa manera, podés usar el déficit fiscal de forma transitoria para responder a una crisis, para reactivar la economía. En la pandemia, por ejemplo, todos los países del mundo hicieron déficit fiscal, incluso mucho más altos que los de la Argentina, pero porque generaron una reputación previa de tener siempre equilibrios para poder tener déficit fiscal en algunos años. Argentina tiene déficit siempre, entonces cuando realmente debería necesitar gastar de más, no lo puede hacer. La reputación es horrible. horrible. Si lo tenés, ¿quién te lo financia? Acá tampoco lo financia, entonces lo financiamos con emisión, que ese es el problema de la inflación. Vamos entonces a los puntos que piensa atacar Milei. Recortar gastos de la obra pública, esto es lo que hablábamos recién con Héctor Torres. Tema que es muy fácil de decirlo, pero después hay que aplicarlo, porque vos tenés, por ejemplo, gastos de mantenimiento. Hay calles que hay que mantener, o si no, la ruta 6 es intransitable. Y bueno, todo esto da la sensación de que es un objetivo que se plantea Milei, pero no sé hasta cuánto puede recortar, y influye mucho la relación con los gobernadores. Acá está todo, de hecho, fíjate que hay empresas que ya están diciendo, van a recortar, empiezo a mandar el telegrama de despido. Vamos al segundo. Eliminación de transferencias discrecionales a las provincias. Esto es lo que va por afuera de la coparticipación. Acá está también la relación que va a tener el próximo presidente con los gobernadores. Pasemos al otro, reducir subsidios económicos, aumento de tarifas. Todo lo que hicimos en los últimos 3 meses, por el congelamiento, por la inflación, quedó en la nada. Hay que empezar casi de cero en la reducción de subsidios, transporte, energía y gas. El otro, privatizar empresas públicas. Acá hay algunas que son rentables, que se pueden vender, hay que sanearlas, hay que ponerlas en valor, otras que directamente ni regaladas. Vamos a la última. Y bueno, eliminar jubilación de privilegio, que es una promesa eterna de la política argentina y nunca Ahora se... digo, con estas y nos sentamos, con estas punteo que hace Pancho de algunas cosas,
¿Cuánto del pragmatismo que se está viendo desde lo político puede conspirar con estas medidas, Matías? Bueno, yo creo que hay un pragmatismo del que estamos viendo ahora que es positivo. Por ejemplo, una de las principales cosas que se empieza como a despejar, si bien en el discurso todavía no lo quieren dar de baja realmente, pero uno lo identifica con cómo se está armando el equipo económico, es el tema de la dolarización. O sea, esta idea de vamos a dolarizar el día 1 al tipo de cambio de equilibrio que sea y que el mercado defina, hoy se está dando de baja. De hecho, es uno de los... es el principal elemento por el cual Emilio Campo no estaría en el Banco Central en principio. Entonces, digo, ese pragmatismo le está dando tranquilidad al mercado. Están subiendo los bonos, está habiendo una idea de que, bueno, la improvisación que mostraba Javier Milei hasta el momento empieza a rodearse de personas que están un poco más preparadas, que han tenido experiencia en la gestión y que le están diciendo hay algunas cosas que son muy riesgosas y que no tienen sentido económico. O sea, acá lo hemos hablado muchas veces, la dolarización Ahora, Matías, era una fantasía. Pregunto, ¿no? Me levanta la mano Pancho y me dice dólar a 1000 en este momento. Dólar a 1000. Y yo le quería preguntar, ¿cuál es la razón por la que, porque en una situación así, que no sabemos ni qué va a hacer el ministro, tensiones en todos lados, uno pensaría que tiende a subir y no está pasando Yo eso? creo que lo que le está poniendo un techo al dólar es que se empieza a bajar la bandera de la dolarización. Eso era lo que más temor le daba al mercado respecto de lo que podía hacer Javier Milei en caso de llegar a la presidencia. O sea que el que la dolarización quede como una cosa más lejana hace tranquilizar por lo menos la plaza financiera. Sí, porque dolarizar sin dólares implica que el tipo de cambio no tenía techo. ¿A cuánto? Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál era el tipo de cambio de conversión si queríamos cambiar todos los pesos por dólares con las reservas que tiene el Banco Central o con los dólares que se podrían conseguir en caso de acceder a algún tipo de deuda? Era muy alto o ni siquiera tenía sentido porque el Banco Central hoy no tiene reservas netas propias, debe reservas. Entonces, lo que hoy está trayendo tranquilidad en términos de, digo, tranquilidad, estamos hablando de un dólar de 1000, ¿no? Pero que no está a 1200, a 1500 o al precio que podamos imaginar, es que se está dando de baja esa idea, al menos en un principio. ¿Y vos descartás, que, claro, ahí me quería detener, que esto sea el final del camino, la dolarización, o puede no ocurrir nunca? ¿Qué estás viendo? Mirá, yo creo que si se cambia el enfoque y se va por un programa de estabilización tradicional, de ajuste fiscal, monetario, cambiario, etcétera, y sale bien y la economía se empieza a estabilizar, la dolarización va a dejar de tener sentido. No va a ser necesaria. No va a ser necesaria. O sea, si logramos estabilizar, ¿para qué después nos vamos a meter en un esquema de dolarización? Para el gobierno que venga, por si viene un gobierno con ganas de emitir. Bueno, esa es un poco ese es alguno de los argumentos como más estructurales o más profundos de quienes proponen la dolarización. Dicen, aun cuando estabilices, tenés que ponerle un mecanismo de seguridad al Banco Central para que no pueda venir alguien más a desestabilizarlo. ¿Sabés lo que es un político argentino con equilibrio fiscal y dice, tengo 4 años para gastar, para endeudarme? No sí, lo sacás más. Sí, pero el problema es que una dolarización tampoco te resuelve eso. La mejor experiencia es la de Ecuador. Rafael Correa no tuvo límites al gasto público y al populismo económico que hizo por tener la economía dolarizada. Su populismo no se tradujo en inflación, pero se tradujo en defaults y en programas con el fondo igualmente como los que estamos teniendo y un estancamiento de hace ya 6 o 7 años. Entonces, no es tampoco cierto que la dolarización le ponga fin a la voracidad política y a los desórdenes macroeconómicos. Pero igualmente eso ya podría ser un tema de debate. Yo lo que digo es, no va a tener apoyo político una dolarización en un esquema estable. Digamos, si hubiera estabilidad, ¿ustedes se imaginan al Congreso votando una dolarización? Claro. Yo creo que el escenario más probable es en el medio de una mega crisis. En el medio de una mega crisis económica, la demanda de la sociedad por estabilización desesperada podría llevar a que muchos legisladores que no creen en la dolarización lo hagan en una situación de emergencia. Pero supongamos que se hace un programa de estabilización tradicional, normal y se estabiliza la economía, lo cual es muy difícil, pero digo, si fuera ese el escenario, no veo cómo se puede llegar a armar las mayorías políticas y legislativas para en una economía ya sin tanta inestabilidad ir a dolarizar la economía. Claro, es obvio. Viene me autoplagio de la noche, de cuando hago este tipo de preguntas. Viene un danés, un señor de Dinamarca, y te dice, che, pasó una semana de la elección de Milei. ¿Qué es económicamente Milei con los movimientos que está dando? Un presidente electo que tenía...
venía bastante improvisado, eso generaba temor en el mercado y hoy está reemplazando esa improvisación y esa falta de equipos y de programas, adoptando a gente de otros espacios. Y el danés, porque el danés es insoportable. Repregunta el danés, claro. Ah, no, es de la pregunta. Y el danés te dice, buscando gente de los otros equipos, dijiste una palabra más, sí, palabra menos. ¿Y ese equipo para qué lado va? Para un programa de estabilización más tradicional. Un ajuste fiscal fuerte, un ajuste monetario fuerte. Digo fuerte y rápido porque no hay espacio para gradualismo, porque la situación crítica, o sea, la herencia que recibe el próximo gobierno es de las 3 o 4 más graves de toda la historia. O sea, Argentina nunca vivió los niveles de inflación que estamos viviendo hoy, sino es en momentos de gran crisis. Rodrigazo, crisis de la tablita de Martínez de Oz y pre-Plan Austral e hiperinflación. Esos son los 3 episodios de los 200 años de historia argentina en los cuales la inflación fue más alta que la que tenemos hoy. Entonces, estamos en el 4.º periodo más inflacionario y más inestable y más riesgoso desde el punto de vista de que la inflación se siga acelerando de toda la historia. Entonces, ante ese escenario, ya muy preocupante, con una herencia realmente difícil de manejar, creo yo que se está empezando a avanzar hacia un programa como los que aplica cualquier país del mundo cuando tiene este nivel de desequilibrios. Ahora, te está escuchando Pablo Viró en este momento y dice, vos hablás livianamente de shock, de no hay gradualismo, y a mí me sacás, como dijo, cito textual, muerto de acá. Te voy a parar todos los vuelos durante todo el verano. Por suerte, ahora vuelvo a la consultora y no me toca hacer cargo de eso. Yo lo que estoy diciendo es la idea, lo que la economía necesita, cómo se hace políticamente con este tipo de resistencias tan fuertes que pueden empezar a aparecer. Es complicadísimo, es muy difícil. Me parece a mí que ahí va a tener que haber mucha inteligencia por parte del gobierno de qué batallas se dan, en qué momento, qué va primero, qué va después. Me parece a mí que antes de, no sé, de salir a privatizar YPF, que puede ser una batalla bastante dura en el Congreso, porque hay muchos legisladores que genuinamente creen que YPF no tiene que ser estatizada, que no es una de las empresas del Estado hoy. Primero que no es una empresa pública, al 100%, pero no es una de las empresas del Estado que genere pérdida o que genere déficit o que genere mayor problema desde la macro de corto plazo. Entonces, si vas a arrancar por ahí y vas a obtener resistencia de grandes no gastes energía en eso. No gastes energía en eso cuando tenés que ir a pedirle otras cosas al Congreso, que son de muy cortito plazo, que te van a ayudar a que la cosa no se te desestabilice más. Entonces, ordenen las batallas que van a querer ir dar en términos políticos para saber por dónde arrancar y cómo va avanzando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya te pregunté el origen de tu apellido? Sí, pero había quedado medio incompleto. Me habías mandado a estudiar. ¿Y completaste? Sí. Muy bien. ¿De dónde? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde es tu apellido? Es vasco-francés, Pirineos Atlánticos, localidad de Macalle. Muy bien. ¿Del lado español? No, Francia. Ah, ¿del lado francés? Sí. Ah, muy interesante. Qué bueno. ¿Y conoces esa zona? No, esa zona no. No podés, yo sé que es muy difícil viajar, no podés dejar de conocer el País Vasco desde Bilbao hasta, ¿cómo se llama? Donde está esta ciudad, hasta Biarritz. Bayona. Es lindísimo. Vale súper la pena. Muy bien, ¿eh? Sí, vale la pena. Bueno, muy bien. Ojalá que se estabilice el dólar y vamos a Por eso te digo, se nos complica la vida. Muy bien. Va a seguir siendo invitado. Y sí. Claro, sabe todo esto. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.